Estamos en comunicación con María José Lubertino. Ella es abogada, feminista y actual presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, institución en la que se trabaja también activamente por la igualdad en la diversidad y por las cuestiones de género. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo te va? Pablo Yumata te habla. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias por atendernos. Bueno. A ver, ¿cuál es su punto de vista acerca de esta denuncia por violencia de género a Alberto Fernández realizada por su mujer Fabiola Yáñez? Bueno, en primer lugar, creo que desde todo el amplio espectro del feminismo en Argentina nos hemos pronunciado, en primer lugar, en favor, como siempre, de la mujer que denuncia, de la que no nos gusta decir víctima, sí, de la mujer en situación de violencia. Lo hacemos en este caso sin diferencias políticas, ni ideológicas, ni de perspectivas, y por supuesto no nos importa si quien denuncia o quien es denunciado es de una fuerza política o de otra. El feminismo ha actuado de manera coherente en todos los casos, sea quien sea el violento y sea quien sea la víctima. Y me parece que eso refuerza también nuestra postura como movimiento en todos estos casos, que en la mayoría de los casos la justicia nos termina dando la razón. Mira. En segundo lugar, es gravísimo el hecho institucional de que quien cometa violencia sea el presidente de la nación, porque además esto cobra una visibilidad emblemática, digamos que habilita a otros violentos a tomar actitudes similares, ¿no? Es como que se autoriza desde el poder este tipo de conductas cuando se sabe que existen. Esta no es la primera vez que ocurre, porque recordemos que con Menem, quienes tenemos más años, hemos tenido situaciones similares. No llegaron a este ribete de denuncias, pero recordemos que fue sabido que a Zulema, después de la muerte del hijo, digamos, el trascendido le echaron a patadas de la residencia de Olivos. Recordemos que cuando estuvimos en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, cuando también Menem repudiaba y rechazaba el aborto por su alineamiento con el Vaticano, Zulema dijo que él la había obligado a abortar, lo cual también es un hecho de violencia. Con lo cual, digamos, no es el primer presidente que tiene un antecedente de estas características, aunque ahora, también hay que decirlo, estamos ante también una operación mediática con un trasfondo político importante, que no es simplemente la denuncia de género. En primer lugar, lo que llama la atención es que se filtre, y que repudiamos también desde el feminismo, es que se filtren las fotos de la víctima sin su autorización, sin su consentimiento, ¿no? Claro. Eso es algo que tiene que ver con la revictimización de una mujer víctima de violencia, y eso tiene que ver con la operación política, porque obviamente no es el mismo impacto hablar del tema que mostrar la imagen. Entonces, en ese aspecto también nosotras siempre del lado de la víctima, no es por mejor daño o peor daño a Alberto Fernández, sino por el resguardo de la intimidad y de la confidencialidad de la víctima. Además, las imágenes y la denuncia o la situación se hizo pública antes de que ella hubiera hecho la denuncia. También ahí hay que señalar que estamos en una investigación por una causa de corrupción en un juzgado federal, y la filtración de chats que están investigando en los teléfonos y de imágenes que están en los teléfonos de la causa no puede ocurrir sin autorización del juez o si alguien del juzgado, porque quien hace la filtración de algo que está en una investigación con secreto del sumario. Entonces también ahí hay una serie de circunstancias e irregularidades que yo creo que van en paralelo y que también tienen que ser señaladas e investigadas. Y por el otro lado, todo un montaje de algunos sectores antiderechos desde el poder político y desde algunos ámbitos mediáticos que pretenden descalificar al feminismo y a las fuerzas del movimiento de mujeres que hemos luchado más de 40 años por hacer visible la violencia de género, porque haya áreas y políticas de atención a las víctimas,
y pretenden justificar su desmantelamiento del Ministerio de las Mujeres, su desmantelamiento de las áreas de género por la conducta impúdica, delictiva del presidente de la Nación. Entonces, por el contrario, muy por el contrario, una conducta como la de este presidente de la Nación, que era obvio que era machirulo, porque por más de que haya dicho que vino a desarmar el patriarcado, sus conductas machirulas se filtraban en muchos casos para quienes tenemos un ojo atento, pero una cosa es un machirulo silvestre de los que nos cruzamos inofensivo, ¿va? Claro, bueno, inofensivo nunca hay nadie, pero quiero decir machirulo disimulante, y otra cosa es un violento o una persona que digamos cínicamente plantea, o sea, autoplantea feminista y después tiene este tipo de conductas, ¿no? Entonces, digamos, hay que analizar, por un lado, la gravedad del desmantelamiento de las políticas de género por parte del Estado Nacional y particularmente el incumplimiento de los tratados en materia de derechos humanos, que significa haber arrasado con los planes de acompañar, con el área de prevención y atención de violencia contra las mujeres. Eso nos preocupa muy subjetivamente, porque con motivo de este hecho también hay muchas mujeres que no son Fabiola Yáñez, que tal vez no pueden tener un abogado, digamos, reconocido, una incidencia mediática, porque parte de esta discusión va a ser toda en los medios de comunicación. En cambio, las mujeres del común no tienen el acceso a los medios, acceden a los medios el día que las mataron, sí, y obvio, claro. Entonces aparece femicidio de no sé quién. Entonces, para nosotras esto tiene que ser una alerta. Esperamos, en primer lugar, que no haya impunidad, no importa cuál sea el rango o la posición de la persona violenta, y por el otro lado, que sea un llamado a reflexión también para los espacios de la política donde los varones históricamente ejercen violencia al interior de las instituciones políticas en relación a las mujeres. Eso está teniendo muy lento cambio por la presencia mayor de mujeres en los lugares de decisión. Yo tengo 64 años, hice política desde la recuperación de la democracia, fui diputada nacional, me tocó ser parte de la lucha por el cupo femenino en la década del 80 y del 90, y la violencia era sistemática en todos los ámbitos, acoso sexual. Ahora todavía hay situaciones de este tipo, pero han mermado, y también por suerte ya hay algunos varones más jóvenes que vienen con formateados de otra manera, pero no es garantía ser joven de no ser machista, pero hay algunos ya, digamos, nuestros hijos, algunos más jóvenes tienen otras visiones, ¿no? Pero el cambio, sobre todo porque se crían con chicas que también ya están instruidas con el feminismo, y bueno, y se hacen todos feministas, quiero creer, ¿no? Por lo menos. Sí, pero igualmente los contextos no son iguales en todas las provincias. Claro. Tenemos provincias con comportamientos más patriarcales. Por supuesto que hay chicas que no dejan. Igualmente hay que seguir trabajando estos temas, porque también encontramos muchos chicos que todo el avance del feminismo también los ha replegado sobre sí mismos. Hay varias investigaciones en este momento, sobre todo en cuanto a los votantes de Milei y la perspectiva feminista. Son como jóvenes que se sienten cancelados por el avance de las chicas. Entonces hay mucho para trabajar, porque en realidad nosotras no queremos. Y Milei tiene un mensaje antifeminista. Eso es lo que estoy diciendo. Exacto. Entonces eso cuela y cala en quienes sienten que el avance del feminismo ha significado una pérdida de derechos. Nosotros lo que no queremos es que nadie tenga privilegios, no que alguien pierda sus derechos. Los derechos son y deberían ser para mujeres y varones. Lo que no queremos es que
los varones tengan privilegios en relación a las mujeres. Totalmente. O que las mujeres no tengan derechos. Entonces, me parece que hay que seguir trabajando estos temas, por eso la importancia de la educación sexual inicial, por eso la importancia de la perspectiva de género en la escuela. Bueno, todo lo que se va a sacar si este gobierno continúa... No, ya se está sacando, no es que se va a sacar, estamos... en la provincia de Buenos Aires no, por ejemplo, pero digo, si esto sigue así, va a ser cada vez peor. A ver, es irregular. Nosotros tenemos un país federal, entonces, en gran medida, el trabajo que hicimos fue profundizar leyes que sean pisos mínimos de orden federal obligatorios para todo el país, como la ley de educación sexual integral, como las leyes que tienen que... Bueno, son como estándares, pero esto no quiere decir que también con los recortes presupuestarios a nivel nacional impactan sobre las provincias e impactan también sobre lo que Nación cubría de esto. Obvio, porque se van a empezar a tener prioridades. Y ahí el 144 es una línea que funciona con carácter federal. Exacto. Entonces, lo que está pasando también es el desmantelamiento de las áreas que tienen que ver con la atención de la violencia de género a nivel nacional, también es como que retrae a las provincias de dar información sobre este tema porque creen que ellas no van a poder asistir y que tampoco Nación lo va a cubrir. Entonces empieza a haber como un repliegue, y por supuesto ahí también hay decisiones políticas, ideológicas, y bueno, y es un justificativo para que muchos gobiernos más retardatarios o reaccionarios también se plieguen a esa dinámica. Doctora, ¿se tiene información, alguna estadística acerca de la cantidad de mujeres que sufrieron algún tipo de violencia de género en los últimos tiempos? Me refiero al último año, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, mira, los datos estadísticos del 2023 son más de 336, ahora no tengo acá el número exacto, pero 330 y pico mujeres, y en lo que va de la mitad del año 2024 hasta mayo eran 127 mujeres asesinadas. Estamos hablando de... ¿Cuánto? 127 mujeres asesinadas. Sí. Wow. Ya, mira, el año pasado son 330 y pico, y este año 127 femicidios. El año pasado 124 niños y niñas perdieron a su mamá por causas de femicidio. Claro, esto es muy grave, ya es muy grave. Bueno, es más de una mujer por día, es una mujer por día. Eso es el femicidio. Estamos hablando de femicidio. No te estoy hablando de agresiones, violencias, lesiones. Estamos hablando de femicidio. El final, el cuento... Sí. Ese es un dato indiscutible. Porque después, si la lesión más grave... Bueno, eso es un punto. Después, tenemos muchas circunstancias que tienen un subregistro. Por ejemplo, yo estoy investigando en este momento la violencia de género hacia mujeres en contextos de conflictos ambientales, ¿sí? Que esto que tiene que ver son las indígenas, las campesinas, circunstancias donde hay un conflicto ambiental, donde hay desmonte, lucha por tierras, minería, soja, avance, sojero, minero, hidrocarburífero. Bueno, en esos lugares hay más trata de mujeres, más violencia de género, pero hay como un subregistro para anotar que la causa de muerte o que el hecho de violencia de género está conectado con el extractivismo minero, sojero, hidrocarburífero. Bueno, pero esto, por ejemplo, hay más investigaciones en México, en la Amazonia, en Colombia, porque, claro, bueno, ahí son decenas de miles de personas que están matando y defensoras que mueren. Pero esto también está pasando aquí, y acá parece que Argentina no pasara, pero pasa. Entonces, y los datos que diste son escalofriantes. Sí, mira, hicimos un relevamiento, te estoy diciendo, de defensoras ambientales, y el 44.4% dicen haber sufrido algún tipo de
acoso o violencia de género por la lucha que están llevando adelante en defensa de algún territorio, ¿sí? De las cuales el 50% dice que no tuvo acceso a la justicia, o que no tuvo asesoramiento jurídico, o que no le dieron patrocinio de letrado gratuito, y sobre todo, por ejemplo, las indígenas dicen que no tuvieron ningún tipo de información en su idioma, en su lengua, y que el 70 y pico % dice que no fueron parte de las consultas, etcétera. Entonces, quiero decir, tenemos datos que invisibilizan la interseccionalidad y la vulnerabilidad de mujeres de determinados sectores. Nosotros en la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos llevamos adelante también el proyecto Maravilla de Mujeres contra la Violencia, que está dirigido a violencia de género hacia mujeres con discapacidad, migrantes y trans y no binarias. Bueno. En la investigación que hicimos ahí, resulta que 9 de cada 10 mujeres con discapacidad 9 de cada 10 mujeres trans fue víctima de violencia. 8 de cada 10 mujeres con discapacidad fue víctima de violencia de género, y 6 de cada 10 mujeres migrantes fue víctima de violencia de género. O sea, hay sectores y grupos y colectivos que, además de la desigualdad estructural a la que están sometidos a mayores riesgos de ser víctimas de violencia de género y menores herramientas para defenderse. ¿Me explico lo que te...? Totalmente. Fabiola Yáñez puede contratar la mejor abogada. Sí, 8. Viaja a España la abogada, totalmente. Bueno, lo que te estoy diciendo es que probablemente en estos otros sectores, si el Estado no está... Obvio. O sea, aún estando el Estado y aún el gobierno anterior, que tenía el ministerio, que había puesto más recursos, que se había empezado a mover un poco de una manera más sistemática la protección y la atención a las víctimas, teníamos esta situación. Imagínate en este contexto de desmantelamiento. Así que bueno, María, vos sabés que tengo que terminar un poco la nota, pero quisiera que me digas por lo menos qué puede hacer una persona, una mujer en este caso, que haya sido víctima de maltratos o de cuestiones hasta psicológicas en algunos casos, porque dicen que a veces antes del maltrato físico hay maltrato psicológico, ¿no? Tiene que llamar a la línea 144. Bien. Y así hacer todas las consultas. La línea 144, que le dejaron menos personas en la atención y que yo, tiene que dar respuestas y tiene que reactivarse, y por eso también nuestro mensaje sistemático al ministro Cunio Libarona, que ahora está a cargo del tema, de que no sigan desmantelando, de que no den más baja de personal, de que todos los que sacaron del INADI los pongan también a reforzar estas instancias que son inmediatas y urgentes. O sea, me parece que la motosierra tiene que tener un límite. Y la otra cosa que nos parece importante es, la ministra Bullrich metió un proyecto de ley a las apuradas ahora con motivo de la denuncia de Fabiola, y el feminismo en general no estamos de acuerdo con que la acción sea pública, porque hay ríos de tinta al respecto de décadas de debate donde la violencia, la persona que sufre violencia es la que tiene que tener la última palabra sobre si quiere llevar adelante la acción judicial o no. Obvio, claro. Porque si no la ponen en una situación de triple violencia a ella. Sí, totalmente. Así que bueno, María José, te agradezco infinitamente esta charla. Gracias. Tenemos que hablar más de este tema, tenemos que hablar, sobre todo, ¿sabes qué te voy a decir? Vamos a ver si podemos coordinar para una nueva entrevista en algún momento, este año por lo pronto, como para cómo tratar estos temas en los medios de comunicación. Urgente, porque por lo que vos me contás, cambió poco y nada la situación de los últimos años en relación a lo que uno hubiese pensado que había cambiado en estos tiempos, pero parece que no. Así hay profesionales más responsables y otros menos. Sí, claro, me doy cuenta. Bueno, será hasta la próxima, gracias. Muy amable. Gracias, chau, hasta luego. Bueno, ustedes la escucharon, era María José Lubertino, abogada feminista, actual presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, que obviamente trabajan activamente en la igualdad, en la diversidad y por cuestiones de género. También estuvo aquí en La Excepción a la Regla.